entre el Ministerio de Organización, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, en donde yo trabajo. Bueno, tengo el gusto y el honor de presentarme al doctor Jeremy Cano, que muchos de ustedes saben conocer. Les voy a leer el resumen del currículum, que ya, como resumen, es súper breve. Fíjense lo que dice el currículum completo, ¿no? Porque les menciono algo de sus antecedentes, para los que no lo conocen. El doctor Cano es especialista en su país hermano de Colombia, actualmente se desempeña como profesor adjunto de la Universidad de Rosario, en Colombia. Es ingeniero y magíster en Ingeniería del Sistema y Computación de la Universidad de los Andes, de Colombia. Especialista en Derecho Disciplinario de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en Administración de Negocios en la Newport University de Estados Unidos. Cuenta con más de 20 años de experiencia como académico y profesional en seguridad de información, en auditoría, en TI, forense digital, delitos informáticos, datos personales y temas competentes. En su extensa carrera profesional, prestó sus servicios en el Banco de la República, en el Banco Central de Colombia y en Ecopetrol, que es la empresa nacional de petróleo y gas de Colombia. Es autor de varios libros y publicaciones. Bueno, después de esta breve presentación, los dejo con su permiso. Gracias. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos los puntos digitales. Muchísimas gracias por la invitación, al ministerio, a todos los que hicieron posible este espacio. La idea es un poquito contarles un poco lo que hemos revisado en la temática de cibercrimen a la fecha y cómo vemos nosotros el ejercicio. Sí, ahí y contarles un poquito acerca de qué hemos visto nosotros, cómo ha evolucionado el tema del cibercrimen, particularmente con una característica que es la resiliencia del cibercrimen. Todo el mundo ha escuchado esa palabra, resiliencia, ¿no? Esto viene un poquito del tema de los psicólogos, ¿no? Que es el tema de la capacidad que tenemos de sobreponernos y mantenernos a pesar de haber sido comprometidos o impactados. Y si hay una organización que ha aprendido a ser resiliente, es esta. Y creo que hay muchas cosas que aprenderle a los cibercriminales. Si me están escuchando los de defensa, me van a decir, oye, está hablando, va a hacer una apología del delito. No, vamos a lo que vamos a hacer es a entender un poquito qué es lo que hacen ellos para poder aprender. ¿Sí? ¿Y cómo lo están haciendo? Porque hoy por hoy, de hecho, habla uno de las organizaciones, dicen que se van a transformar digitalmente. Esa es la palabra de moda, transformación digital. Y las empresas están tratando de pensar en qué hacer con la transformación digital. Y resulta que ellos se transformaron digitalmente hace más de 10 años. Y nosotros también estamos pensando en la transformación digital. Entonces vamos a ver el ejercicio de cómo han venido evolucionando ellos en qué contexto están. Entonces, vamos a mirar lo que se llaman algunas lecciones aprendidas por los editores y profesionales de seguridad. ¿Qué vamos a mirar en la sesión? Pues comprender un poquito la evolución dinámica del cibercrimen, revisar las tendencias más relevantes, analizar la transformación digital que ha tenido, entender el concepto de resiliencia en la cibercriminalidad, las lecciones aprendidas para los auditores y para los profesionales y explorar las tendencias de los cibercriminales en el medio de la Vamos a definir una introducción y unos fundamentos. Vamos a ver la transformación digital que hemos aprendido. Una nueva agenda que tiene el cibercrimen ya. De hecho, esta nueva agenda del cibercrimen pues, la publiqué en mi cuenta de Twitter y la compartí con los entes de policía judicial en Colombia y creo que hicieron bastante clic con eso. Entonces, yo creo que por ahí sí es la cosa. Entonces hemos visto tendencias en esa línea. Voy a hablar. Algo de feedback. ¿Alguien escuchó esta palabra? Feed forward. No se escucha bien. Feedback. Es decir, ¿qué hemos aprendido? Pues la pregunta de feed forward es ¿qué lecciones tenemos por aprender? ¿Okay? Primera cosa. Este es un informe 2017 del Information Security Forum que dice, oiga, el horizonte de riesgos tiene 3 características a la fecha. Divide las disrupciones lo que hace.
crea un escenario nuevo y cambia la manera de pensar. Pero resulta que la educación es lo mejor que le puede pasar a uno. Porque de la medida que se sorprende, aprende. Y es la mejor forma de aprender. Dos, hay mayor complejidad, lo que vuelve de alguna manera más frágil las infraestructuras. A mayor complejidad, el problema es que necesitamos entender mejor. Y eso significa aprender rápido. Y si no aprendemos rápido, lo que en otros lados sí aprende rápido. Y rapidito. Y finalmente, el tema de la complacencia que tenemos algunas organizaciones que no le tomamos la suficiente atención a este riesgo de seguridad. Entonces, esos tres elementos pues crean un escenario y claramente entra en tensión con lo que tenemos ahora. ¿Ya? Este es el último informe de la Europol. Lo pueden consultar por internet. Y es realmente impresionante ver lo que está haciendo la cibercriminalidad. Esta es la operación Avalanche, que está detallada en este informe de la Europol. La operación Avalanche lo que hace es tener tres niveles. O sea, estamos hablando de un equipo organizado. ¿Sí? Yo siempre insisto, el crimen está organizado, ¿por qué nosotros no? El crimen nunca duerme, ¿por qué nosotros sí? ¿No? Esto muestra claramente que estos señores tienen una organización muy importante. Primero, establecen algo que se llaman unos DNS dinámicos con nombres de dominio dinámicos a donde la información fluye. Después de eso, va a una sección de proxies donde esa información entra. Y después esos proxies direccionan donde finalmente está la infraestructura, donde están recibiendo las cosas. A ver, dígame si no están organizados. Entonces, esto técnicamente es que tiene transformación digital, porque cuando uno mira la definición de transformación digital es porque estás apalancado con funciones que te ayudan a articular las cosas y a cambiar la forma en que hacer las cosas. Claramente lo están haciendo. ¿Sí? Y es impresionante, además, la manera como lograron los de la Europol tratar de conectar y encontrar a este señor, mira, este señor que está acá. Fue bien difícil, porque tuvieron que ir por partes para poderlo conectar. ¿Cómo conceptualizamos el cibercrimen? Básicamente, en el cibercrimen uno tiene, y en el crimen en general, tiene un sujeto, un medio, un objeto y una conducta. Básicamente. En el año 76 se planteó por primera vez una primera aproximación a lo que se llamaba en ese momento el computer abuse. ¿Sí? Estamos hablando del profesor Tom Parker, ya está retirado en esos temas de seguridad. Dice, el computador es objeto o los datos del computador son objetos del acto. O el computador crea un entorno único o una forma única para los archivos. O el computador es un instrumento o la herramienta del acto. O finalmente el computador necesita un símbolo utilizado para la intimidación o el engaño. Si uno mira esas definiciones sobre temas de cibercrimen, tratar de entender el computer abuse, creo que caen todas las conductas que ustedes conocen, phishing, ¿sí? Cabe, por ejemplo, un ataque de negación de servicio masivo usando smartphones o usando smart TVs, porque son los objetos atacando a las cosas. Entonces, digamos que han venido evolucionando y siendo el año 76, es interesante. Bien, 40 años después, se habla de computer crime. Ya no se habla de computer abuse, sino de computer crime. Y uno mira las definiciones y son parecidas. Lo único que es distinto es esto, porque aquí las conductas que están incorporadas son las que tienen que ver con el derecho de autor, las infracciones al derecho de autor. Entonces, el robo de imágenes, el manejo de imágenes, el robo de propiedad intelectual, todo eso eran cosas que no estaban conseguidas en el primer estadio. ¿Okay? ¿Cuáles son las modalidades del cibercrimen? Hay cibercrimen económico, social y cibercrimen político. ¿Ven eso? Entonces, el económico, pues ataques de denegación de servicio, marco inclusivo y los ataques internos. Eso me preocupa mucho. Porque resulta que a veces uno está, como dicen por ahí, durmiendo con el enemigo. ¿Quién conoce mejor las debilidades de una organización sino quien está dentro? Bueno. Es más, te va a atacar por el lado donde sabes que aquí no te van a ver.
El cibercrimen social, este es complicado. Yo tuve la oportunidad de participar en alguno de estos temas y fue complicado. Este tema es muy complicado. Hoy por hoy hay varios casos en el país. ¿Cómo te declaro que es el crimen? Muy complicado. Y el cibercrimen político, esto está de moda. Sexting, ¿qué es? No, lo que pasa es que mal utilizado, se convierte en una conducta que es claramente reprochable, ¿sí? Entonces, está catalogado como cibercrimen social, por eso, precisamente. Bien. Y este que está acá, es el cibercrimen que está de moda, sobre todo con el ciberespionaje, algo de ciberterrorismo, y lo que les gusta yo no hablo mucho de ciberguerra, me gusta hablar más del ciberconflicto. Es un poquito distinto. Esto lo que nos muestra es que la criminalidad es asimétrica. La cibercriminalidad no tiene un sentido directo, es asimétrica. O puede ser una influencia tecnológica que está centrada en las vulnerabilidades con el fin de afectar la estabilidad, el acceso y la identidad, o está centrada en la continuidad de las operaciones, que tiene que ver con el espionaje, con la propiedad intelectual, la fuga. Pero el problema de esta asimetría es que en la mitad está la gente. Imagínense ustedes un campo de batalla donde la gente está en la mitad. ¿Qué es lo primero que hace uno en la guerra? ¿Peleamos? ¿Desde qué? Desde la producción civil. Pues nada, ¿no? Aquí no, está en la mitad. ¿Cómo es la economía digital del cibercrimen? ¿Qué es lo que se trafica? Primero, datos personales. De esto sí hay bastante. Estamos a ver todo. Datos financieros, perfiles de navegación, vida personal, todo se trafica. Venta de propiedad intelectual, secretos industriales, patentes, desarrollos técnicos. He visto, de hecho, una noticia recientemente, no sé si ustedes la escucharon, se encontraron una USB en el piso en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Y cuando fueron a mirar que era por dentro, pero documentos clasificados. Todo el mundo dice, ¿esa USB no te salió? ¿Cuál era el propósito de esa USB? Y de los documentos clasificados, misteriosamente lo que había eran planos de la aeropuerto. Tú eres el de defensa, ¿qué piensas? Pero también puede pasar que hacen un ejercicio interesante, como lo hemos hecho nosotros en la universidad, de dejar una USB tirada a mediodía. A ver qué pasa. De 100 personas, ¿cuántos piensan ustedes que recogieron la USB y la conectaron? 95%. ¿Qué carambas tiene uno que encontrar una USB y enchufarla? ¿Para qué? ¿Ah? Entonces le preguntan a los muchachos y le dicen a uno, quería saber qué estaba dentro. Yo estoy seguro que si yo hago esto en algún lugar público, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y es un método de ataque muy bien pensado y muy fácil de hacer. Comercialización de vulnerabilidades. Esto es todo por encargo. Entonces, hay sitios que vamos a mostrar en internet donde dice, bueno, yo necesito que se desarrolle un malware específicamente para que afecte al Ministerio X. Pero no al Ministerio Y, solo al X. Se le tiene. ¿Cuánto vale? $25,000. ¿Para cuándo? Para la fecha. ¿Y cómo lo despliego? Fácil. Tengo una USB tirada dentro de él. Y ya. Es suficiente con eso. Y después el ministerio boca arriba. Robo de credenciales. Esto está de moda también, ¿no? Usuarios, contraseñas, biométricos, todo eso son de moda. Fraude como servicio. Esto es lo más novedoso que tenemos. Fraude como servicio. Ahorita vamos a ver otra modalidad que se llama crime as a service. ¿Sí? Crimen como servicio. Aquí se le arma la campaña de phishing que necesita.
No, usted necesita que usted haga la inteligencia, dígame, vamos a ver cuáles son las expectativas que hay en esa empresa y usando esas expectativas te creamos la campaña. Entonces, por decir algo, y le pasó a algunas de las empresas de seguridad más grandes del mundo, ¿no? Fue la primera que reveló eso, ¿no? Hace mucho tiempo. Todo el mundo conocía a RSA. Pues le pasaron a ellos. ¿Qué hicieron? Inteligencia. Iban a proveer unos nuevos cargos dentro del RSA. Si tú trabajas en RSA, pues hay una expectativa de que quiero saber qué cargos hay nuevos, ¿no? Entonces, esa información se filtró. Crearon un correo phishing con las mismas características del correo de RSA. Y tú trabajas en RSA y el subject del correo era nuevos cargos y tiene un Excel adjunto. Si tú trabajas en RSA, sabes de la posibilidad, sabes de eso, y te llega el correo, ¿qué haces con el archivo Excel? Doble clic. Al hacer doble clic, se descarga el código malicioso y comenzó a conectarse hacia los servidores corporativos y comenzó a sacar información clasificada de RSA a su correo. Lo conectaron, lo contactaron, controlaron. El chiste le costó a RSA cambiarle al Departamento de Defensa de los Estados Unidos todos sus dólares. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares por haber hecho doble clic. También, por algo están ahí en el tema de Estados Unidos y sus cosas raras. También. No, pues se hace conectar. Armas informáticas. Esto ya hemos tenido varios eventos. Yo no pude traducir bien el tema porque se llama Weaponized Vulnerabilities. Pues, traducción son las vulnerabilidades de corte militar. Se las vuelven armas. No. El caso concreto. Sí, Juan. Todo el mundo conoce eso. ¿Y cómo cambia? No, mira, pues, a mí no me quieres. Yo desde marzo no tenía listo. Pero no es usted, no lo aplico. Y finalmente, que todavía está muy demorado. No lo conocemos. Escenarios en el mundo normal, existen escenarios del mundo militar, donde se hacen ataques clandestinos, tipo, ¿cómo se llama? Activos sexos. El gobierno tiene que tener se compara, tienes un es bien importante. Todo lo que hagas va a ser con el máximo de efectividad y el mínimo esfuerzo. Segundo, el máximo anonimato con el mínimo de evidencia. Tercero, máxima antigüedad jurídica. Por eso son los primeros conceptos que el uso de criptomonedas como medio de pago. Que yo no trabajo solo. Siempre tienen que
¿Ves? Sencillo. ¿De vacaciones? Pregunte. Bien. Ah. ¿Qué hora es ahora? Ok. Bien, ¿por qué me decía? Ahí, muy bien. Porque uno les pregunta, después de estos personajes que han cometido esos temas, uno les pregunta, ¿y ustedes por qué no hicieron eso? Es que yo soy el que me quedo hasta tarde, yo soy el que monté esto, soy, nadie me reconoce. Soy el que se acuesta tardes, al que nadie mira. Ah, sí, hacen el reclamo. Recuerdo que cuando yo trabajaba para la empresa petrolera, un día me crucé con el presidente de la compañía. Me dice, Jamie, cuénteme, presidente, yo puedo dormir tranquilo esta noche. Y dije, señor presidente, usted sí, pero yo no. ¿Cómo funcionan un poquito las estrategias del cibercrimen? Hablamos de la superficie del ataque versus el nivel de sofisticación del ataque. Como les dije, ellos necesitan hacer cosas rápido, efectivo, entrar y salir. Entonces, los más fáciles son estos, que es donde siempre están localizados, los ataques básicos y localizados. Negación de servicio, un phishing, y que son rapidito. ¿Sí? Cuando la cosa se pone un poquito más sofisticada, es decir, vamos a hablar un poquito más de mayor sofisticación del ataque, pero la superficie del ataque es menor, entonces tenemos ataques dirigidos a una persona, a un público particular, porque yo sé que esa persona tiene información sensible y es a esa persona. Y le montan todo el tema. Cuando el tema no es por ahí, sino que queremos afectar de manera masiva, pues la superficie tiene que ser alta, pero el nivel de sofisticación tiene que ser bajo, para que sea, ¿qué? Efectivo. O cuando la cosa ya se pone seria, tanto la superficie del ataque es alta y el nivel de sofisticación es alto, pues tenemos estos ataques que ya son de otro nivel. Y aquí, generalmente las herramientas o las armas son informáticas diseñadas para eso. Entonces son cosas un poquito distintas. ¿Okay? ¿Cómo evolucionó el cibercrimen? Pues aquí está. Empezaron siendo amateurs, aquí se volvieron profesionales criminales, como lo tenemos hoy, pero en el futuro, que ya son organizaciones, son cosas organizadas. ¿Cómo era la metodología? Aquí en el anterior, alteraban un programa, manipulaban unos datos, tenían acceso no autorizado y destruían el hardware y el software. Ya la cosa no era así, entonces hoy por hoy, ingeniería social, manipulación de datos, manejo y compromiso de la identidad. Eso lo de la película de Sandra Bullock, eso es absolutamente cierto hoy. Tuve un estudiante que llegó a la oficina y me dijo, profesor, no soy yo. ¿Pero de qué me habla usted? No soy yo, no soy yo. ¿De qué me habla? Pues ahí tenía un perfil creado con su foto, datos personales correctos en Facebook, diciendo que era una chica de mala vida. Y la llamaban a la casa a solicitar los servicios. Imagínense la mamá recibiendo las llamadas. Ese robo de identidad es complicado. Y esto que está aquí, que es lo nuevo y que está de moda, que es la extorsión con datos. Eso se llama ransomware. ¿Ya alguien ha visto la famosa pantallita?
y págame en bitcoins, ¿no? Y resulta que la semana pasada el bitcoin estaba a $6,000. Uno. Y te pedían por lo menos 10. Imagínense que cuando empezó el bitcoin, que no costaba nada, compraba una pizza con bitcoins. ¿Sí? Imagínense cuánto costaría la pizza hoy. Pizza un poco cara. Y esto está de moda. Y finalmente, lo que tenemos en el futuro es la manipulación, ojo, de redes sociales. Ya empezó a ocurrir. Ahora las organizaciones tienen Twitter. ¿Qué pasa si alguien compromete el Twitter de esta organización? La organización tiene Facebook, señora. Ah, con Reuters, ahí está el caso. Pasó con Reuters. Claro, totalmente. Eso es la sensibilidad del tema. ¿Qué estamos haciendo nosotros para proteger ese mundo de las redes sociales? Compromiso de la reputación digital. Eso es otro tema. El acceso no autorizado, el compromiso del ecosistema digital, vamos a hablar de eso, y la extorsión con datos. ¿Cómo se transformó digitalmente el cibercrimen? Miremoslo rápidamente. Estamos pasando de una forma de conocer que es el paradigma de la información. Tenemos los datos, la información y finalmente el conocimiento, que es lo que genera valor, que es el paradigma de la información. Hasta aquí teníamos el tema resuelto. Pero resulta que ahora se habilita algo que se llama el Internet de las cosas. Se habilita algo que se llama las cosas se conectan. La casa está conectada. ¿Sí? Entonces, la licuadora tiene IP. La nevera también. Eso se traduce en otro paradigma que se llama la densidad digital. Es decir, tenemos un objeto físico que tiene ahora conexiones y genera ¿qué? Datos. Eso lo entendió el cibercrimen hace mucho rato. Y nosotros pensando hasta ahora en transformación digital. Entonces, ellos ya entendieron que están ahora administrando algo que es distinto, que se llama la densidad digital. Que usted vaya a llegar a su casa y no puede entrar. O peor aún, se conectan al router que tiene usted en su casa y detectan que ese router, el consumo de energía en la casa en ese momento es bajo. ¿Qué puede inferir el atacante? No hay nadie. Más información. Cambian el modelo de negocio. Estos son los modelos de negocio. Este es un modelo que usamos nosotros en el curso del MBA y le funciona bien. Ah, claro, estamos hablando perfectamente de una planta en la industria de petróleo y gas, estamos hablando de energía, drones, aviones no tripulados, todo eso, claro que sí. ¿Sí? Y eso es densidad digital. Sí, claro. Y es densidad digital. Ahora le voy a poner el caso más duro, que como estoy en la escuela, en la Universidad del Rosario, en la Universidad del Rosario tenemos escuela de medicina. Entonces usted me dice, ¿qué tiene que ver eso con esta locura? Pues resulta que me hicieron una pregunta además bien interesante. ¿Qué pasa si el vicepresidente de la República tiene un marcapasos? Pregunta del millón para los señores de infraestructura crítica. ¿Ese marcapasos se vuelve infraestructura crítica del país? Y resulta que va y uno habla con el proveedor y saca una alerta de seguridad del proveedor. Dice, todos los marcapasos de esta versión tienen un problemita de seguridad. Y resulta que hay que actualizarlos en el firmware. Entonces yo hablo con un médico. Muchachón, si voy a actualizarle el firmware al marcapasos, ¿qué tengo que hacer?
Dice, pregúntale al proveedor, porque si el proveedor no le dice que eso se puede hacer de manera remota, que ya va mal porque hay una transmisión inalámbrica, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer, me digo, y ya. Y resulta que la alerta de seguridad está, y pregunté, ¿cuántos de esos marcapasos tienen el problema? 500,000. Entonces, hay algo que está pasando. Imagínense ustedes eso. A mí cuando me dicen que este objeto es seguro, me da urticaria. Porque yo parto de un principio fundamental. Se llama la inevitabilidad de la falla. El problema es que yo no sé cuándo va a ser. No sé. Pero cuando ocurra, lo que sí tengo que tener claro es qué voy a hacer. Por eso, siempre cuando yo hablo del tema de seguridad, le digo, la mejor práctica que usted puede tener es la atención de incidentes. En eso tiene que ser usted experto. Si usted no es experto en la atención de incidentes, va en la mala. Va en la mala. ¿Sí? Siempre me dicen, no, esto es súper seguro. Yo, va a fallar. El problema es qué vamos a hacer cuando falle. ¿Sí? Ese es el punto. En el modelo de negocio tenemos una propuesta de valor, que ellos ya saben cuál es. ¿Sí? Una modalidad de interacción, que es el cliente y la plataforma. Ahorita vamos a ver qué plataformas utilizan. La infraestructura tecnológica, que es ágil, segura y confiable. El modelo organizacional, ellos están bien organizados, además. Las mulas, los que saben, los que coordinan, todo. Y la forma como distribuyen las utilidades. Por eso pagan en bitcoins. ¿Sí? Entonces, desparten después entre billeteras electrónicas. ¿Cómo funcionan? Aquí está. Tienen una infraestructura, entonces hay un mercado potencial, que son los estados. Aquí también están los estados, ¿no? Los actores no estatales, los activistas, los hackers, los grandes criminales. Hay unas motivaciones políticas, sociales, económicas. Entonces, miren, ¿qué quieren que usted que haga? Interrupción, interceptación, modificación, intrusión o engaño. Entonces le tiene la paleta. ¿Sí? ¿Qué quiere? O alguna combinación entre ellas. ¿Ya me dijo qué era? Pues muy bien. Empecemos a recolectar, a cazar vulnerabilidades, a desplegar en la Deep Web, a cubrir los restos y a pagar con las criptomonedas. Después hago prototipos y simulaciones. ¿Sí? Y finalmente lo sacamos a la oferta ¿qué? En el mercado. Tiene una estructura y funciona. ¿Ok? El malware que ellos utilizan se volvió también resistente. Miren, ahora empaquetan, comprimen el tamaño del ejecutable para hacerlo más que difícil de ver. 2, si lo ven en una máquina virtual, nada, tampoco lo ejecutan porque va a aprender del comportamiento, entonces tampoco lo pueden dejar. Ofuscan el código para saber cómo está hecho. Y finalmente, protege la esencia de antidepuradores, o sea, no se le puede correr un debugger para entender cómo funciona. Y si encima de eso las comunicaciones están cifradas, esto está difícil poderlo analizar. O sea, toma tiempo. ¿Okay? Este era el caso que les quería mostrar. Este está en el informe del año pasado del Europol. Me ha parecido fantástico. Miren cómo se ha evolucionado. Hágalo usted mismo a crimen como servicio. Así empezaron todos, ¿no? Haciéndolo todo. Pero fueron evolucionando, ¿no? Hazme el software, el malware, pruébamelo. Yo lo infecto a las máquinas, lo distribuyo y recolecto la plata. En el siguiente nivel dijeron, no, tenemos una botnet. Entonces, el software lo pruebas, infectas las máquinas, yo lo distribuyo y yo recolecto la plata. Hasta que tenemos hoy todo as a service. Dímelo y yo te hago todo y te entrego las utilidades. ¿Cómo?
Claro, porque finalmente yo puedo manejar la plata aquí en otros temas y tener más utilidades y te las devuelvo. Todo eso está dentro del mercado. Por esto, estos que están aquí, en la famosa Deep Web, ¿sí? Esto es lo que vemos nosotros en Internet, que es el 4% del tráfico global, es lo único que vemos. Está la Deep Web, que está en la mitad, donde hay reportes científicos, documentos, registros financieros, bases de datos, recursos de gobierno. Los gobiernos, muy juiciosamente, también están guardando cosas ahí. Pero lo que está debajo es lo maluco y lo feo. ¿Alguien ha podido entrar a estas cosas? ¿Ha entrado a la Deep Web alguien? Levante la mano. Me imagino que han entrado muy juiciosamente y con medidas de seguridad, porque si no, la localización hacia atrás es más complicada. ¿Ok? Miren, aquí lo que hay es de todo. De todo. Se consiguen desde armas ilegales, drogas, lo que sea. Para contarles un caso de una señora muy aseñorada, algo estaba haciendo en internet, no sé ni en qué sitio estaba. Lo único cierto fue que le llegó a su tarjeta de crédito cargadas 2 AK-47 y una granada de fragmentación. Entonces, si usted le llega, usted la señora dice AK-47 y alguien ve su extracto, ¿de qué la van a acusar? Pues la acusaron de financiación del terrorismo. ¿De qué hace comprando AK-47 y 2 granadas de fragmentación? No, y la señora diciendo, dice, no fui yo, pues es tu tarjeta de crédito, ¿no? Y así pasa. Y este es el último informe del Foro Económico Mundial sobre la Dark Web, hablando de la platica. Solo en drogas ilegales, 27 millones de dólares. En cosas que no son drogas, 0.8 millones de dólares. Prescripción de drogas, de esas que prescriben normalmente, pero que tienen efectos complicados, el Valium, ¿sí? Todas estas. 4.6 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que se está moviendo, eso es en la Deep Web, abajo, en la Darknet, en lo oscuro. Anual. Sí, es poca plata. Pero está moviendo plata. Sí, claro. O sea, claramente. Además, técnicamente, el tema, esto es, no, aquí dice diciembre a julio. Ese es aquí está, diciembre a julio. Solamente en ese periodo. ¿Okay? Ya saben cómo facturan, ¿no? Facturan harto. ¿Cómo? Sí, facturan. La resiliencia del cibercrimen está dada por estas 4 palabritas. Primero, anticipan, se mantienen informados de las tendencias del entorno para crear potenciales condiciones adversas. ¿Qué es lo que hacen? Ven los desarrollos nuevos y rápidamente los apropian para crear, ¿qué? Condiciones adversas. 2, mantener, que es custodiar y conservar la esencia de las técnicas conocidas para crear condiciones adversas. Eso es lo que está pasando con el Internet de las cosas. ¿Qué están haciendo? Las técnicas viejas aplicadas sobre los temas nuevos. Entonces crean cosas exóticas. Recuperar, restaurar el contexto de la inestabilidad y la inseguridad durante y después de la acción delictiva. O sea, cuando cometan la acción delictiva, lo que tienen que dejar es el entorno incierto para poder seguir ellos, ¿qué? Sin ningún problema. Y finalmente, el evolucionar, que es ajustar los métodos y técnicas para crear las condiciones adversas actuales y futuras. Por eso se vuelven resilientes. Yo les pregunto, ¿por qué las organizaciones no hacemos eso? Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo? Sí, entonces, precisamente, estas son las técnicas que es lo que nos permite precisamente aprender de ellos. ¿Qué hemos aprendido? Y seguiremos aprendiendo. Primero, lecciones después de una brecha de seguridad. Cuando uno tiene una brecha de seguridad, aprende, ¿o no?
¿Qué aprende uno? Monitoreo y vigilancia activa. Es necesario identificar y revelar patrones inusuales en los comportamientos de redes, cuentas, servidores, personas y regulaciones. Ahí sí los inusuales nos llaman la atención. Pero después de qué pasa. En seguridad es tan difícil ser preventivo. Se vuelve uno cansón. Oye, que no lo hagas. Oye, que mire que eso no me va a pasar a mí. 2. Liderazgo personal y empresarial. Es necesario desarrollar, aplicar y compartir buenas prácticas de aseguramiento de la información. El liderazgo visible es clave. Eso significa que el más alto nivel tiene que dar ejemplo. Si no da ejemplo, imagínense ahí para abajo. Por eso es liderazgo visible. 3. Regulaciones nacionales e internas. Es necesario atender y asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes como fundamento del debido cuidado frente al tratamiento de la información. ¿Cuántas veces validan los controles? ¿Han hecho ejercicios de validación de controles? ¿Han hecho ejercicios de tratar de superar los controles? ¿De pasarse los controles? El desplazamiento del cibercrimen. Claro, en la medida en que aumenta la resistencia personal y organizacional a los ataques y brechas, los atacantes se mueven a dominios más vulnerables. Ellos siempre son eficientes. Cuando ven que no pueden por ahí, buscan lo más fácil. Miren, cuando hay una brecha de seguridad y se hace pública y ustedes quieren contener que eso no se filtre a los medios, no lo van a poder hacer. Van a llamar a cualquiera en la organización. Y la pregunta es, ¿usted sí sabe qué pasó allá adentro? Oye, eso dijeron que aquí pasó algo grave. ¿Y usted sabe qué es? No tengo ni idea, pero sí es grave, porque están corriendo todo el mundo. Sale la noticia. El banco tal, tiene una situación grave por fuentes altamente confidenciales. Y ya. Puede ser la señora que atiende la entrada, como puede ser el ejecutivo número 1 de la compañía. Pero todos deben estar, ¿qué? Sintonizados en el ejercicio. ¿Sí? La identidad digital valide la necesidad de compartir datos personales con terceros. Revise si necesita hacer eso. Y respuesta coordinada. Haga ejercicios y simulaciones para aumentar su capacidad de respuesta y coordinación con los actores involucrados. Si usted no hace ejercicios, está en la mala. Les llegó el incidente. ¿Qué tienen que hacer? Entonces ve uno corriendo para un lado para uno, ve uno corriendo de un lado para otro. Hay medidas tan extremas como un director de tecnología que yo conocí. Yo jamás he visto eso, solamente con ese señor. Llegó nuevo. Los señores de tecnología le entregaron un documento así de gordo. Este es el plan de continuidad de negocio. Y este es el plan de continuidad tecnológica. Se me dio el libro. Dice, de acuerdo con lo que dice aquí, nosotros nos recuperamos en 30 minutos. Sí, claro que sí. Lleva un mes, se fue al centro de cómputo, 10 de la mañana, donde la operación estaba que ardía, estaba transaccionalidad, todo lo que da, y desconectó el servidor. El de centro de cómputo dice, la sola reacción de que algo no estaba bien se produjo media hora después. Media hora después. ¿A qué hora se recuperó el banco? 2 horas 30 después. Y llegó después, los reunió a todos. La próxima vez que me entreguen un plan de continuidad tecnológica, me lo entregan probado. No escriban documentos. Escríbanlo, sí, pero pruébenlos. Eso es importante aquí. Lecciones aprendidas para los de seguridad. Primero, hay que combinar la astucia humana con la inteligencia artificial. Nos toca irnos para allá. Esto es el tema de lo que está haciendo hoy por hoy los señores de IBM con Watson. Están creando
elementos y escenarios que nos permiten entender mejor qué puede pasar hacia adelante. 2, alternativas de I+D+I con la academia. Vinculen la academia. Hay personas que pueden ver cosas distintas. Alguien decía, pero es que no tenemos recursos. Aquí no hacen prácticas empresariales o cosas de esas de los muchachos. Llévenos a llévenos a las empresas en práctica empresarial. Denle la oportunidad para que piensen distinto. Recursos sí hay. Y las universidades tienen un montón. Aprender y desaprender, compartir aciertos y desaciertos con pares y comunidades especializadas. Qué cosa tan difícil eso de compartir. Mientras los criminales, todo lo que hacen todo el tiempo, ¿qué es? Compartir. Eso lo hacen todo el tiempo. Por eso tienen los foros. Y se comunican y hablan y todo. Oye, ¿a ti te pasó algo? ¿Te hackearon? Jamás. ¿Quién dijo eso? ¿Nosotros? ¿Hackeados? Nunca. Como decimos en Colombia, pero la procesión va por dentro. Mientras que los criminales comparten todo el tiempo. Entonces, el conocimiento de ellos es ¿qué? Acelerado. Nosotros no lo hacemos. Use soluciones previas y repiénselas en contextos nuevos. Piense distinto lo que ya tiene. Establezca entornos psicológicamente seguros para experimentar. La experimentación nos abre puertas para aprender. Pero aquí la cultura del error es la cultura de la sanción. Y calificamos el error como el resultado y no como parte inherente del proceso. Si usted está aprendiendo, equivocarse es natural, ¿o no? Y en seguridad sí que es rápido eso. Y finalmente, motivar la alfabetización digital en los entes ejecutivos. Cuando yo escribí un artículo sobre eso, sobre la alfabetización digital, un ejecutivo lo leyó y decía, ¿así de mal estamos? Le decía, solamente pregúntele a su muchachón, ¿tiene hijos? Me dijo, sí. Quítale el smartphone. ¿Qué pasa? Levanta la mano los que tienen hijos. Quítenles el smartphone. ¿Qué pasa? ¿Hay un problema? ¿Cierto? Es algo de ese estilo. Lecciones para los auditores. Tienen que desarrollar ahora los auditores unas capacidades bien distintas. Pensar y percibir y sensar, captar cosas, reconfigurar, visualizar, anticipar, simular. 5 capacidades, ojo, no prácticas, capacidades. Eso implica aprender, construir de forma colectiva, del cual una organización y sus colaboradores generan, modifican, actualizan sistémica y sistemáticamente reflexiones sobre las rutinas para tener mayor efectividad en sus procesos. Es aprender. De hecho, nosotros venimos diseñados para aprender, pero no para desaprender. Bien decía Stephen Covey que ¿cómo se crea un hábito? Dice, un hábito se crea con 3 cosas: conocimiento, habilidad y actitud. Tú sabes cómo hacer las cosas, tienes la destreza para hacerlo, pero no quieres. ¿Hay hábito? Pues no. Quiero dejar de fumar, sé que lo voy a hacer, tengo los medios para hacerlo, pero no quiero. Pero no puedes. ¿Ok? Y finalmente todo eso frente a la discontinuidad tecnológica, al ecosistema digital, frente a los activos digitales. ¿Qué es esto? Eso nos lleva a la evolución de las prácticas de seguridad. Aquí están las prácticas que van de lo táctico a lo estratégico y aquí está la generación de valor de esas prácticas. Estas que están acá, que es la número 6, que es el análisis de vulnerabilidades, es la visión de activos, la identificación de puntos de control. Eso no agrega mucho valor, eso es lo que hay que hacer. O sea, es que estoy haciendo pruebas de vulnerabilidad, ¿no? Ok, hazlas, hay que hacerlas. Pero eso no genera valor. Ya comienzas aquí a moverte
Entre el 2 y el 3, que son ingenieros de estudios de ingeniería social y de inteligencia de amenazas, ok, ya es la visión analítica con el cuarto, que es un análisis de riesgos, que es la visión analítica. Pero nótese que conforme nos movemos hacia la derecha, pasamos de saberes especializados a capacidades ¿qué? Colectivas. Eso es lo que hace la diferencia. Los llaneros solitarios de la seguridad, muy bien, pero en función de creación de capacidades colectivas. Y finalmente, esto que está acá, que se llaman los juegos de guerra, ¿sí? Que es la visión cognitiva y de escenarios, son las cosas que están realmente agregando hoy mucho valor a las organizaciones. Porque están sentando a los ejecutivos con las personas que están al frente para mirar qué puede pasar y simular. Y cuando uno simula y ve cosas y los impactos, creo que a uno le cambia el coco. He participado en un par de ejercicios de estos y más de un ejecutivo decía, yo no había visto eso, que eso podía pasar. ¿No? ¿Cuál es la nueva agenda del cibercrimen? Bueno, la nueva agenda va por aquí. Primer servicio interesante, desinformación como nuevo normal. Por eso van a usar las redes sociales ahora mucho más. Van a crear imaginarios que ellos necesitan crear por encargo. Fake news, exactamente, además por encargo. ¿Sí? Y lo vamos a ver constantemente, cada vez más. 2, manipulación de mercados por encargo. Crear inciertos, crear burbujas, y la gente no se da cuenta. Esto va a estar un poco más complicado. 3, inhabilitar infraestructuras críticas. Esta es otra, esta es dura. Esta es por encargo también. ¿Sí? No, quiero es que sea la planta X de la petrolera. No, quiero que sea la subestación eléctrica de la empresa de energía. No, quiero que sea el sistema de semaforización de Buenos Aires. Una cosa distinta. ¿Ok? O peor aún, con los de WannaCry, en el mundo, y particularmente en varios países, hubo hospitales que no pudieron operar. Hubo hospitales que no pudieron hacer imágenes diagnósticas. ¿Por qué? Porque esas infraestructuras estaban atadas a sistemas que obsoletos. Yo siempre le he dicho a los médicos, oiga, a usted les llegó la 4ª revolución industrial y ni se dieron cuenta. ¿Ni se dieron cuenta? Extorsión con el uso de criptoactivos. Ojo, criptoactivos, cualquiera, ¿no? No solamente son los bitcoins. Cualquier criptoactivo que se use de aquí en adelante puede ser objeto de esto. Y van a empezar a hacer esto, especulación con criptomonedas. Porque ya se van a abrir varios mercados con criptomonedas. Ya varios países aceptaron y entendieron que los bitcoins, que esos activos los pueden negociar. Hay algunos países que no. Japón dijo que le apuesta. Estados Unidos lo ve como un activo. En Colombia, el Banco Central y la Superintendencia Financiera, que son las autoridades, dijeron, eso no es un activo ni con lo cual van a circular y a pagar cosas. Nosotros no entendemos eso. Y si usted lo usa, es bajo su responsabilidad. ¿Okay? Y finalmente, espionaje como servicio. Que va a estar también bastante demandado. Entonces esas son como las nuevas apuestas que tienen ahora en la agenda los señores cibercriminales. Feedback y feed forward. Portafolio de lecciones aprendidas. El atacante interno puede estar en cualquier parte. Ojo, en cualquier parte. 2, la ingeniería social es la técnica más utilizada y más efectiva. Siempre funciona. Miren, tan así que funciona. Yo no sé si aquí llegó ese mensajito que estaban mandando por WhatsApp, que llegaba. Si quieres saber
con quién te engaña tu pareja y ver la foto, haz clic aquí. Si a usted le llega ese mensaje en el WhatsApp, dígame qué hace. Dígame. No le da... Créame que yo sí he escuchado casos, ¿no? Inmediatamente me dijo una señora, inmediatamente hago clic. Le dije, qué confianza que le tienes a tu señor marido. Esto que está acá es el mundo digitalmente modificado. Los móviles definen una mayor superficie para los ataques, ¿sí? La gestión de contraseñas debe ser repensada. A ver. Si yo les pregunto cuántas contraseñas tienen, no me iban a decir que una y que las varían. Una para todas, me imagino. No, hay casos. Entonces, uno les pregunta a esas personas, no es que yo tengo un single sign-on. Es decir, tengo una sola clave para todas. Ajá. Sí, ¿cómo no? Y yo les pregunto, en el celular o en el smartphone, ¿ustedes tienen una que otra información personal? Si se pierde, ¿pasa algo? Me pregunto, ¿no? Entonces, haciendo esa pregunta, les decía, es que ustedes, les digo yo, tienen que clasificar información. Me dicen, no, eso es un procedimiento de la empresa. A ver, ¿usted tendrá en su celular alguna fotico que nadie más quiera ver y solamente la tiene que ver usted? Me dijo, sí, entonces sí clasifica información. ¿Cierto? La USB como vector de ataque, ya lo expliqué y funciona muy bien. La fuga de información como amenaza relevante, eso sí que está duro. Usted puede colocar los millones de dólares en protecciones y controles, pero si la persona quiere que la información se fugue, se va. Se va. Si no, pregúntele a Edward Snowden. El secuestro de la información es la norma. Ya lo hablamos. Esta es una mala práctica, por Dios. Las configuraciones por defecto. Qué cosa tan terrible. Qué mala práctica. Y es lo primero que intentan. Si no, pregúntele a Amazon. Y las criptomonedas para el pago de extorsiones. Feed Forward. Aquí está. Nueva dinámica de aprendizaje. Hay que estar cómodos con la incertidumbre de ambigüedad. Y para poder estar cómodos con la incertidumbre de ambigüedad, tenemos que estar haciendo ¿qué? Pruebas y simulaciones. Todo el tiempo. 2. Resolver situaciones problemáticas y buscar nuevas. Pensar de forma audaz. Pasar del qué es al qué podría ser. Materializar errores brillantes o productivos. ¿Cuáles son esos? Aquellos que cuesta menos cometerlo y su valor es absolutamente gigante. Entonces hay que motivar a tener errores brillantes. Y finalmente, emprender nuevas formas de pensamiento y de aprendizaje. Esto es lo que hacen ellos todo el tiempo. Y nos dan lecciones de eso todo el tiempo. El arma más efectiva que tiene un atacante es una hoja en blanco. Mientras la mayor vulnerabilidad de un analista es su fe en la práctica conocida. Pregunta, bueno, este es el último libro que acabé de publicar. Ahí está para bajarlo en formato ebook. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, paranoias, varios.
Hola, ¿los puntos me escuchan? Concordia. ¿Sí? Buenísimo. Misiones. Bahía Blanca, lo estaba siguiendo por streaming, Chivilcoy también. Bueno, quería saber si alguien le quiere hacer una pregunta. ¿Concordia? Sí, porque tienen que agarrar el micrófono y ahí aparecen. ¿Cómo estás? No te escuchamos. No. Tendrías que activar el micrófono. Estoy teniendo inconveniente con eso. Vamos No. a entrar y salir. ¿No se escucha? Ok. Sí, aguardamos un segundo. Ahí Bahía Blanca, Franco, ¿me escuchás? Franco. Ahí me escuchan. Sí, las amenazas contra la actividad criminal, de hecho tiene además implicaciones puramente digitales, también físicas, como por ejemplo la trata de personas, el tráfico de órganos y muchos otros delitos que hoy están clasificados bajo la categoría de esclavitud moderna, y que los criminales de la esclavitud moderna son especialistas en globalización, son especialistas en tecnología digital y son especialistas en el uso malicioso de todos los aspectos cibernéticos. Y pienso que lo que has transmitido es una gran, motivación a la concientización. No obstante, yo quería invitarte a una futura conversación sobre el aspecto positivo de este obstáculo, este challenge que afronta la humanidad entera, y es que realmente hay líderes muy fuertes en el mundo. Tú citaste a Europol, y esa es una gran cita. Europol, por ejemplo, en unión colaborativa formal con la Unión Europea y con el sistema Cordis en este momento ISO 2020, muchos están realizando la construcción de comunidades colaborativas de personas de buena voluntad que vienen del mundo de la academia, de las empresas, de los gobiernos, y que están liderando con total determinación las soluciones para muchas de estas cosas, en particular allá donde hay cuestiones críticas como la defensa, el tema de la domótica. Está muy ciberprotegida en Europa la domótica, porque si no homologados los productos. Está muy ciberprotegido lo que son los robots en hospitales, porque sería una catástrofe que fueran hackeables. Y está muy ciberprotegido un ámbito que es desagradable, pero es el ámbito militar. Entonces pienso que da como para una conferencia segunda, que no se opone, sino que se complementa a lo tuyo, pero que es el liderazgo de los gobiernos para políticas públicas de desarrollo muy rápido. No obstante, se han adelantado los criminales, pero hoy en día hay una velocidad y una aceleración muy grande en los gobiernos para afrontar una multiplicidad de problemas, sobre todo aquellos donde hay data centers, donde hay smart buildings, donde hay smart homes y donde hay smart factories, que son los 4 lugares a donde está puesto el dinero de la ciberdefensa, la ciberseguridad. Así que yo quiero, lamento tener que irme, pero quiero dejar
a quienes nos escuchan y abierta la puerta para una conversación sobre la parte de la esperanza en que va a haber equilibrios entre el cibercrimen y los responsables de las políticas en este caso, ¿no? No sé si... Gracias. ¿Cuáles son las técnicamente más complejas? Digamos, ¿cuál es el código? ¿Es simplemente básicamente una reforma del La presentación. Era relativamente sencillo. Alterar el programa, poner un acceso no autorizado, modificar y es una persona que también sabe de entorno, sabe de mercados, conoce las expectativas de las personas para poder hacer esto y poder hacer eso. ¿Sí? O sea, ya es más elaborado, más, digamos, muchísimo más consciente de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y exactamente, ellos por eso trabajan aquí en conjunto. Entonces, ya aquí lo que hay es crimen organizado. ¿Sí? Y acá está súper organizado y digitalmente modificado. ¿Sí? Aquí es crimen organizado y aquí es crimen organizado y digitalmente modificado. Es decir, que tienen atrás infraestructura, gente que les provee y haga cosas de manera casi imperceptible. Vos señalabas que los delincuentes tienen un proceso de aprendizaje más rápido que el nuestro, ¿correcto? Yo me pregunto, no cabería preguntar si el hecho de no estar atados, no estar de alguna manera encorsetados por lo que significa el respeto a la ley y a las normas morales, ¿no facilita que ellos aprendan más rápido que nosotros? Es una muy buena pregunta. De hecho, esa misma pregunta la hicimos en un foro donde estaban abogados penalistas, que son los abogados que les gusta meter a la gente a la cárcel. ¿Sí? Estos son los que les gusta. Y sacar también. Bueno, también sacarla de la cárcel, muy bien. Y la respuesta fue no. Porque si yo tengo un espacio, como lo dije en el tema de la resiliencia, que es psicológicamente seguro, yo puedo aprender tan rápido como ellos. Es decir, el problema aquí es que la equivocación en el mundo donde estamos nosotros se castiga. Y para ellos es una prueba. Si les dio bien, bien. Si les dio mal, mal. Pero no están pensando ni restringiéndose por el resultado. ¿Me explico? Entonces no es más por el tema de la ley, sino porque no tienen un espacio psicológico seguro para poder actuar. ¿Quieres entrar en internet, tratar de entrar? Hablaste de ataques relacionados con la política y quería saber tu opinión con respecto al tema de voto electrónico, que es un tema que se está discutiendo en el país y es un tema complejo. Bueno, ahora sale bien. He visto los tweets que han sacado, además de un personaje que quiero yo mucho, que está opinando muy fuerte sobre eso aquí en Argentina. El tema del voto electrónico yo creo que tiene muchas aristas, muchísimas. Y una de las aristas que es importante tener en cuenta es qué tan preparadas están las personas culturalmente hablando para asumir ese reto. Eso es lo más importante.
¿sí? El otro tema es el tema tecnológico. Pero primero es, ¿qué tan preparados estamos nosotros para aceptar y para entender que vamos a tener una democracia mediada por tecnología? ¿Sí? Porque a uno le gusta ir al ver el voto, marcarlo y echarlo en la urna. Le pongo el ejemplo de mis papás. Yo les digo, oiga, ustedes, ¿por qué tienen que ir a hacer fila al banco? Hacer la línea en el banco. Y van. Y acompáñenme al banco. Yo no tengo que ir al banco. Le digo, ¿qué voy al banco? Si lo puedo hacer por internet y ya. No. Ellos van al banco porque quieren ver que el cajero haga esto. Yo pagué. Con el voto electrónico yo veo algo equivalente. Estamos, pues, sociedad culturalmente preparada para hacer ese salto, para entender, porque hay unas seguridades que las personas en el ejercicio de la democracia, porque ellos pueden tener control de lo que ven. ¿No se dan cuenta? Por eso es que les gusta, porque tienen control de lo que ven. Aquí sencillamente una máquina los va a reemplazar y decir, créame que votó. Y con todas las noticias que están saliendo, ¿qué creen ellos? Claro, no hay duda, no hay duda. Pero digamos, más que ese ejercicio de seguridad, para responder a su pregunta, creo que el problema está un poquito más atrás, en el tema de esa reflexión. Entre una transacción bancaria donde yo quiero tener una trazabilidad de lo que pasó versus el voto electrónico donde yo quiero garantizar el secreto de lo que votó la persona. Porque lo que estamos hablando en el fondo es de la confianza. Y tú sabes que el cajero también se puede equivocar, ¿cierto? Pero la confianza no es perfecta. La confianza es imperfecta. Porque tú sabes que tú te puedes equivocar y también el cajero se puede equivocar. En el momento en que yo entienda eso y entienda que tenemos un umbral de riesgo que tenemos que negociar, ahí puedo hacer las cosas. Antes no. Entonces, el tema del voto significa que tenemos que entender cuál es el ejercicio de confianza imperfecta que tenemos. Y si no lo hemos entendido, pues no lo podemos desarrollar concretamente. Pero siempre hay un riesgo, siempre, por tecnología de por medio. El tema con... ¿Se oye? El tema con el voto electrónico también es que la gente que más se opone es la que más sabe de seguridad informática. Claro, porque está el riesgo tecnológico existe. O sea, no puede decir uno que no, existe. Y que si uno se equivoca o el cajero se equivoca, es una persona que se equivoca. Pero si hay un problema en el software de voto electrónico, es como si todos los cajeros del país se equivocaran. Claro, totalmente. Entonces, bueno, quizás, por eso, ese es el tema de la confianza. Ese es el tema. Quizás es sí, más riesgo que beneficio. Yo, igual la pregunta que quería hacer era más anterior. En la definición del cibercrimen aparecía también en el computer crime actividades facilitadas por... Sí, claro. Y hoy día todo lo que hacemos está facilitado por computadora. Claro, la posibilidad de que haya un crimen facilitado por tecnología es en cualquier escenario. Casi, yo no sé si hay crímenes que no estén facilitados por computadoras en este Puede momento. pasar que hay crímenes no facilitados por tecnología. Puede pasar. Por ejemplo, un sicario que recibe el nombre de su víctima por WhatsApp. Sí, eso lo puede pasar. ¿Un cibercrimen? No, precisamente las diferencias con el cibercrimen son, hay unas conductas que son habilitadas con tecnología. Una extorsión, un robo, todo. Pero una manipulación de un DNS, por ejemplo, eso sí es un crimen muy específico de tecnología. Sí. El resto son delitos tradicionales habilitados con tecnología. Es distinto. Ahí te pasa la... Hablaron del tema de los abogados también. Acciones que hay de un lado del eso reflexiona un poco
en el tema de las infraestructuras críticas. Ahí creo que no vale el ejemplo, porque en infraestructuras críticas a veces están en el lado de los privados, a veces están del lado de lo público. Bueno, pero infraestructura crítica que sea atacada, algunas con más crítica que otras, afectan a toda la población, en cierto modo, en mayor o menor medida. Y en eso, seguramente en toda esta conferencia, en todo el contacto que tenés vos, ¿qué dicen los abogados? ¿Cómo pueden empezar a reaccionar para que se empiece a tratar? Porque en eso estamos todos pasados, en muchas infraestructuras críticas, son muy vulnerables. Estamos muy poder verla desde una unión que mancomunada para poder evitar ataques que a veces pueden llegar a ser muy simples para lograr resultados bastante catastróficos. Ok, sobre eso, por lo menos la experiencia en el país que he tenido la oportunidad de participar es primero tener entes que coordinen esos temas. Esos entes que coordinan esos temas tienen elementos legales, técnicos, administrativos e inclusive de orden nacional para poder tener una acción concreta sobre las infraestructuras críticas. Pero hay que tener los entes que coordinen el asunto. Y ya una vez teniendo esos entes que coordinan el asunto, entran los abogados, entran los ingenieros y se comienza a hablar, pero no de manera disyunta, sino alrededor de un solo tema, que es la protección de la infraestructura crítica. Entonces entrarán los señores diplomáticos a hablar diciéndole, no podemos hablar nunca de que nos está atacando un país. No, tenemos que entender que hay unas IPs que hemos detectado que posiblemente pertenecen a un país, pero definitivamente no pueden ser de autoría de un ataque. Cosas como esa. Entonces son las recomendaciones que ya cuando estamos hablando alrededor de un tema muy específico con la infraestructura crítica, se comienzan a construir. Digamos, incluso Norteamérica más o menos, pero hacia abajo seguro, nadie tiene bien organizado. Hay mucho, por lo menos en Argentina, hay mucha parte legal a modificar, comenzar a trabajar. Claro, pero lo primero que hay que hacer, por lo menos en la experiencia de Colombia, es que en Colombia ya tenemos 3 entes y un coordinador que le reporta directamente al presidente de la República. Ese coordinador maneja 3 áreas importantes en el país que se llama el Comando Conjunto Cibernético, el Centro Cibernético Policial y el COLCERT, que es el Centro de Atención de Incidentes. Y esos 3 están articulados para trabajar ciudadanía, infraestructura pública, crítica pública y finalmente todo el tema de atención de incidentes a nivel nacional. Y eso forma un ecosistema que está conectado con las diferentes empresas que tienen la infraestructura crítica, que generalmente son privados, y otros públicos, y que están articulados por el Comando Conjunto Cibernético. Entonces, digamos que en ese ejercicio las cosas van trabajando y los abogados han venido haciendo cosas muy importantes, como por ejemplo los acuerdos internacionales diplomáticos, las prácticas que se deben tener respecto de incidentes, y de hecho se está haciendo ahorita una norma para motivar el tema del aseguramiento de la infraestructura crítica como una línea de corte nacional. Por favor. Profesor, buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Uy, cuidado. Ajá. Ya hay en las... Bueno, yo les respondo. Sí, me das cuenta si yo. Vale, muy bien. Usted en su artículo Disrupción Digital, donde habla de la cultura de la AAA. Ah, la famosa AAA, muy bien. Anticipar, adaptar y arriesgar. ¿Cómo piensa que podría ayudarnos esto a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que constantemente nos vemos enfrentados a nuevas modalidades delictivas que generalmente pueden llevar al fracaso uno a veces en una investigación? Llega a un límite donde no puede seguir, al mismo tiempo hay que jugar con las expectativas de los operadores judiciales. Así es. Y manejar cierta frustración por parte de quienes realizan un requerimiento y no lo saben expresar o pedir, y uno que sabe que es netamente técnico,
dice, no entiende muchas veces el lenguaje, por ahí a veces también tan coloquial de algunas cosas. Bueno, esa es una pregunta interesante. Además, gracias por tomarte el tiempo del artículo que está público. Esa es la apuesta que estamos haciendo nosotros en la Universidad del Rosario de cómo se debe desarrollar la transformación digital. Entonces, nosotros, indistintamente, la tecnología va a ser un medio, pero el corazón de la transformación digital es esas 3 A's, que es el anticipar, el adaptar y el arriesgar. Hoy por hoy, al CIO no se le paga por mitigar riesgos, no, se le paga por asumir riesgos de forma inteligente, porque si no, no va a avanzar. ¿Sí? Ese es el primer tema. Cuando uno está en el lado de investigaciones criminales, que tuve algunos momentos de mi vida por ese lado, uno como investigador se tiene que preparar para tener investigaciones no concluyentes. Si uno cursa el famoso triángulo de la criminalística de Locard, ¿sí? Uno puede tener perfectamente la escena del crimen, puede tener perfectamente el sospechoso, pero no puede tener ninguna relación con la víctima, entonces no tiene nada. Si uno no resuelve ese triángulo completo, está en la mala. Y para eso hay que prepararse. Los cibercriminales nos van a llevar a ese punto. Pero cuando lo logramos, ¿sí? Tenemos la capacidad de poder por lo menos entender el modus operandi. Y para podernos mover un poquito más rápido como se mueven ellos, esas 3 A's me permiten hacer 3 cosas. Primero, anticipar. ¿Qué significa? Entendamos cuáles son los riesgos emergentes que vienen. Para poder adaptar, hagamos simulaciones y tengamos laboratorios para poder simular y hacer. Y para hacer arriesgar, hagamos prototipos. Y el prototipo lo que me permite es saber cómo se va a comportar eso que queremos hacer. Entonces, si ustedes miran, es la misma metodología que usan los criminales, exactamente igual, es copiarlas. Y lo están haciendo muy bien, ¿por qué no lo hacemos nosotros? No, alguien me decía, no, es que no tenemos tiempo, es que necesitamos más gente. Pues tienen las universidades llenas de muchachos que quieren hacer cosas. Háganlos, tráiganlos. Y les dicen, necesitamos que haga esto. Lo reto a que lo va a barrer. ¿Usted cree que un muchacho que está atrás estudiando va a querer hacer eso? ¿Mm? Muy bien. Ajá. El 22 de noviembre es la próxima videoconferencia que viene Ramiro Aguirre, también un especialista, que va a ser acá en Acción Católica. Y bueno, nada, nuestros puntos quedó todo grabado, así que vas a estar en el video de nuestra plataforma, cuando nos permitas. Y bueno, y nuestros puntos digitales quedaron muy conformes, fueron varias personas, fueron más de 150 las que hubo, Civilcoy convocó como 100, y te van a estar haciendo algunas consultas vía mail, pues estamos con un problema de delay. Si tienes las preguntas en el WhatsApp, si quieres las contesto. Mira, hoy me pasaron todas, me quedé sin batería y tenía algunas ahí. Bueno. Así que la realidad es que me pasaron todas hoy. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias por aguantarse hora y media. Muchas gracias por tu interés. Muy amable. Invitamos un cafecito que hay ahí para ustedes. Así que si quieren pasar. Ahí está con el botón. Me muero. Ahí convocaron a la gente de la fuerza. Ajá.